Seguimos, galácticos, ahora mismo 8 y 10 minutos. Muchos de vosotros me estáis enviando mensajes. Muchos estáis preocupados por la situación económica que estamos atravesando. Estamos saliendo pues, de una pandemia. Hay una crisis derivada, obviamente, de todo ello. Y parece que hay algunas personas, sobre todo, muchas personas, que están teniendo problemas con el dinero, con la abundancia, con la prosperidad. Hay mucho miedo también. Mucha gente que no se atreve tampoco a gastar porque no sabe qué pasará el mes que viene o el otro. Y con tanta incertidumbre, hoy nos hemos propuesto hacer un espacio para quitaros ese miedo y que volváis a conectar con vuestra abundancia y vuestra prosperidad. Y para ello vamos a contar con Cristóbal Jodorowsky. Ahí lo conocéis bien. Es todo un referente de la psicomagia a nivel mundial. Y como bien sabéis, el 16 de septiembre estará con nosotros aquí en Barcelona en este evento exclusivo para Galaxia, que es el evento de la iniciación en la psicomagia. Y por eso queremos contar con Cristóbal para que nos quite al menos ese miedo, a ver qué podemos hacer a través de la psicomagia. Cristóbal, bienvenido a Galaxia. Hola, hola, gracias. ¿Me escuchan? Te escucho perfectamente, Cristóbal. Ah, Gracias por estar ahí. fantástico, fantástico. ¿Por qué nos desconectamos? ¿Por qué no estamos conectados con la prosperidad, Cristóbal? Primero pienso yo que hay que definir qué es la prosperidad, Muy bien. porque si uno imagina que la prosperidad es el dinero y las cosas materiales, creo que está desviándose del camino. La prosperidad es la existencia misma. La prosperidad son las plantas, los minerales, los animales, el universo, la conciencia, la divinidad misma es la prosperidad. Entonces uno puede, como el rey que convierte todo en oro, generar mucho oro, pero no aprovecharlo. Puede tener uno castillos y muchas posesiones, pero sentirse como si estuviera en un desierto sin agua. Entonces, la prosperidad, pienso yo, de una prosperidad sana, nace de adentro, de conectarse con la vida misma y darse cuenta de que los recursos están dentro de uno y que uno está lleno de recursos y podríamos decir tesoros. Es una fuente inagotable de energía, es una fuente inagotable de, podríamos decir, diamantes, ¿no? Con los que uno puede, si uno sabe trabajarse a sí mismo y poner todo eso y lo aplica a la vida, lo puede multiplicar, ¿no? Pero es como primero darse cuenta de eso. Después vienen las situaciones psicológicas, por supuesto, que impiden que uno se contacte con ese tesoro intrínseco que habita en cada uno y en cada una de nosotros y de nosotras, ¿no? Desde pues, que nacemos nos encarcelan con heridas, con represión, con creencias, ¿no? Que hay que sufrir mucho, que hay que ganarse el dinero al sudor de la frente y ahora con todos estos traumas, ¿no? Que también pienso yo tienen que ver con una gran manipulación. Iniciar a las personas con el dinero tiene que ver con intentar de que se desvíen de buscar su verdadero tesoro interior y que se angustien por las situaciones externas y que se escapen de sí mismos y de sí mismas, ¿no? Es como una especie de estrategia para enseguecer a las personas, ¿no? Entonces yo pienso que tomar conciencia de que el valor está dentro es súper importante y de que a pesar de que estén sucediendo situaciones externas, el valor está ahí. Y pienso que corresponde ir a pescarlo y a desvelarlo, a desterrarlo, a desenterrarlo. Y como en la novela del Conde de Montecristo, ¿no? Revelar ese tesoro que en el fondo es interno. ¿Sí? Y Revelar ese claro, pues tesoro interno. venimos también de tantos miles de años de heridas Ya. y de desvalorización emocional, ¿no? Sí. Amarse a sí mismo es un tesoro. Yo pienso que ahí viene la abundancia, aprender a amarse a sí mismo y darse cuenta de que uno fundamentalmente es puro valor. Venimos de culturas muy desvalorizantes, ¿no? Y estamos apenas como surgiendo de etapas religiosas, ¿no? Que nos taparon los ojos internos, haciéndonos creer que había algo malvado, podrido, asqueroso adentro, y que lo que uno encontraría adentro es como el demonio, o el pecado, o esas cosas. Y en el fondo, digo, según las culturas más orientales, pues lo que uno se encuentra en el interior
es el todo valor, es la esencia. El valor, la esencia, que no están elementos externos, ¿no? A veces no, es que si tengo mucho dinero, valgo más como persona, ¿no? Tantos ceros tiene mi cuenta corriente, tanto valgo como persona. Y eso es lo que nos han hecho creer. Y eso es lo que hace que a veces personas que puedan amasar o acumular mucho dinero tampoco se sientan prósperas y abundantes porque tienen una obsesión con ello. Que se trata de sentirse próspero y abundante. Si uno se siente próspero y abundante, obviamente la realidad externa también lo refleja, ¿no? Tú hablabas, Cristóbal, de una estrategia, ¿no?, para cegarnos, para que no conectemos con nuestra esencia, con nuestro valor, una estrategia basada en el miedo. El miedo, sin duda, Cristóbal, es un repelente de la abundancia y la prosperidad. Sí, el miedo de alguna manera nos hace como ir a buscar algo afuera que en el fondo está dentro de nosotros, ¿no? Y eso es compulsivo porque vamos imaginando que se encuentra afuera. Es un poco como la zanahoria, nos dicen cuando seas rico, cuando llegues acá o que triunfes, etcétera, etcétera, vas a ser feliz y la felicidad reside en el interior. Claro que uno no come con solo una realización interna espiritual, ¿no? Pero si no hay realización espiritual, si no hay realización del ser, no hay felicidad aunque como lo decíamos, ¿no? Aunque vivas en un palacio de oro. Entonces, hay un punto medio entre el descubrimiento interno, el desarrollo interior, el despertar interior, la liberación del valor interior y al mismo tiempo generar y encauzar esa energía para vivir cómodamente, que también es importante, ¿no? Yo pienso que como lo decíamos, el universo es abundancia y que hay leyes, que son las leyes del universo mismo. Si uno se alinea con las leyes del universo mismo, y claro que hace su esfuerzo porque hay que desarrollar habilidades, pero habilidades que tengan que ver con lo ecológico, ¿no? Entonces se vive una abundancia plena y cada peso, cada euro que aparece está en resonancia con la existencia. No es un euro que en el fondo lo ganaste acuchillando a la naturaleza o destruyendo a la naturaleza o aprovechándose de otros y de otras. Es como que se genera un dinero traicionero a la naturaleza de la existencia. Entonces, eso que hay que como coordinarse con la ley existencial para vivir más feliz, ¿sí? Estamos Hablas, en Cristóbal, de las una época leyes del interesante universo. ¿Cuáles son porque esas leyes? nos hace Las leyes reflexionar del tanto, ¿no? Kybalión, las leyes universales. ¿Cuáles son las leyes del Sí. universo? Nos- Digo, el universo trabaja para la conciencia, trabaja mm, para la transformación del ser, trabaja desde el respeto, ¿no? El universo es respetuoso de sí mismo. Yo no conozco a animales que destruyan a la naturaleza. No hay insectos que destruyan a la naturaleza. Los seres humanos son los únicos animales pervertidos que destruyen al lugar en donde viven. Entonces, tiene mucho que ver con el respeto a, a la naturaleza y cuidar a la naturaleza, permitir que la naturaleza se desarrolle y hacer actividades que no perjudiquen a la naturaleza, sino que ayuden a la naturaleza, que hagan crecer a la naturaleza, que desarrollen las cualidades altamente humanas como la bondad, como el altruismo, ¿no? Mm, como el amor. Cuando uno habla de amor en una empresa que se ocupa de destruir al mundo, se ríen de ti. Pero pienso que estamos en un momento en donde corresponde como cambiar de dirección y buscar a generar un amor humano, un amor humanizado, un amor cariñoso, un amor amistoso, un amor saludable, un dinero saludable, ¿no? Que le haga bien al mundo, porque este mundo ahora necesita que las personas se ocupen de generar dinero desde la sanación del planeta, porque pues, si no lo hacemos, la raza humana va a desaparecer. Entonces creo que estamos en un momento complicado, pero al mismo tiempo
muy importante, ¿no? En donde se nos pide de alguna manera, el universo nos está pidiendo que tomemos otra dirección, ¿no? Y que respetemos a la vida. Entonces se está diciendo, por eso que pienso también que hay una gran crisis económica, porque está poniendo frente al muro, nos está poniendo frente al muro para que de alguna manera nos demos cuenta que si seguimos de la misma manera, pues esto se nos va a ir de las manos. Entonces pienso que cambiar, ¿no? La forma de pensar, la forma de relacionarse con el dinero es muy importante. Fíjate, una pregunta, Cristóbal del chat, María Ibáñez dice, yo me siento abundante, respeto la naturaleza, Cristóbal, pero no puedo pagar el alquiler de este mes. Sí, ¿Qué puedo hacer? claro, claro. Digo, mira, la psicomagia, las constelaciones, la terapia, tienen límites. Es decir, que cuando la voluntad de la existencia se pone en marcha, uno no puede hacer nada contra eso. No hay magia que haga nada contra eso. ¿Sí? Es decir, que estamos atravesando una crisis que va muchísimo más allá que situaciones genealógicas o situaciones culturales, sino es una crisis del planeta. El planeta está como expresando su descontento. Entonces se va a pedir un cambio. Yo creo que una crisis como esta para tantos de nosotros, es decirse, a partir de este momento, ¿qué voy a hacer para cambiar de rumbo, ¿no? En lo que hago, en mi profesión? Y cómo voy a buscar actividades que, pues, que puedan ayudar al mundo, ¿no? Y que no lo destruyan. Entonces, ¿cómo decir? ¿No? ¿Cómo responder a una pregunta como esa en un momento como este? Yo pienso que todos tenemos recursos y que una situación tan complicada como esta puede hacer nacer y hacer aparecer a todo eso que de alguna manera pudo haber estado enterrado en nosotros, ¿no? Y hacernos descubrir que tenemos más capacidades de lo que imaginábamos, ¿sí? Y en lugar de tirarse al pantano, ¿no? Darse la vuelta como los gatos se dan la vuelta y encontrar qué es lo que puedo hacer. Yo, digo, tengo el privilegio de haber nacido con el tarot, ¿no? En las manos. Y tuve momentos difíciles en mi vida. Y pues leí el tarot, ¿no? Y pude arreglármelas de otra manera y eso me ayudó a desarrollar situaciones que jamás hubiera imaginado que hubiera podido desarrollar. Ahora, si es que su situación, ¿no? La situación de esta persona tiene que ver con heridas de infancia, con que hay una situación genealógica que está interfiriendo en su energía con el dinero, pues hay que revisarlo, ¿no? Y ahí sí uno puede entrar y hacer un análisis genealógico, ver si está repitiendo algo que tiene que ver con un fracaso en la familia, si tiene el nombre de alguien que no le fue bien en la familia, y etcétera, se puede hacer. Es como despejar el terreno, pero como te digo, uno puede despejar el terreno, pero si la vida quiere que sea así, porque quiere crear un movimiento fuerte para generar transformación, digo, ahí uno no se puede meter. Igualmente a María le podríamos recomendar, Cristóbal, algún ejercicio o ritual de psicomagia para que pueda al menos saltar este bache, ¿no? Le falta dinero incluso para pagar el alquiler de este mes. ¿Podría hacer algo? Sí, pero ahí me pones en una situación de mago. Ya, ¿No? Es como si yo fuera un mago, y esto es psicomagia. Si hay una sí. situación que está trabada a nivel de su genealogía, si está repitiendo la vida de su papá, la vida de su mamá, si hay una prohibición a la abundancia, yo puedo actuar ahí, ¿ves? Entiendo. Pero así como así, te puedo dar un acto muy intuitivo, Ujú. ¿sí? Que haga que haga 2 lingotes de arcilla,
y dos como lingotes de oro de arcilla, y, 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 y que escriba una notita que diga: con esto pago mi derecho a la abundancia, papá. Y lo mete dentro del lingote de arcilla. Y hace otro lingote de arcilla para su mamá. Con esto pago mi derecho a la abundancia, papá, mamá y papá. Y los mete dentro de los lingotes, los pinta de oro, y uno se lo da a su mamá y otro se lo da a su papá cuando se sequen. Sí, a veces hay prohibiciones cuando los padres han tenido como conflictos con la abundancia. A veces eso como que se transmite de generación en generación, y como hay una especie de obediencia inconsciente a las leyes familiares, pues uno se queda ahí, ¿no? Entonces es como para destrabar a la rueda y que pueda volver a fluir. Es muy interesante esto que dices, Cristóbal, que hay prohibición a la abundancia. Claro, en un plano inconsciente, está en nuestra profundidad, ¿no? Prohibición a la Sí. abundancia. Sí, es que, digamos, hay lealtades inconscientes, ¿no? Tenemos es como natural eso, es algo que es muy animal. Entonces, esa lealtad actúa en nosotros, y a pesar de nosotros está ahí. Entonces, eso es una situación que tiene que ver con el cerebro más arcaico, con el cerebro reptiliano, eh, que es que vive como en clan, como en tribu, em, como unido muy apegado y unido a las estructuras familiares, ¿no? Entonces, para liberarse a veces hay que hacer ciertos rituales que le permiten a uno como diferenciarse de su familia y de alguna manera ir a hacer su propia vida sin desvincularse de su familia, pero sin repetir a las estructuras familiares, ¿no? Es como irse sin realmente irse. Entonces hay que ser muy estratégicos internamente para que esa parte de nosotros no se sienta Ujú. y después nos sabotee. Cristóbal, estas lealtades inconscientes que nos sabotean, ¿eh? Que nos sabotean. am, ¿Podremos descubrirlas, por ejemplo, ¿no? En el curso, o más que curso, en la experiencia que vamos a vivir Sí, contigo me voy a el ocupar 16 de de eso. septiembre en Me Barcelona? voy, me voy a ocupar de hablar de las estructuras que nos sabotean, ¿no? ¿Cuáles son las leyes Ujú. podríamos decir, las leyes del saboteo? Qué bueno. Y, Sí, ¿no? Y las estructuras que se van repitiendo en nosotros, cómo, cuándo suceden, ¿no? A nivel mental, a nivel emocional, a nivel instintivo, a nivel también de lo material. Pienso ocuparme de los cuatro planos, ¿no? Porque pues, la psicomagia se ocupa de lo psíquico, que son los cuatro planos: mental, emocional, instintivo y corporal, material, también la salud, ¿no? Nos vamos a como ocupar de ver dónde se repiten y cuándo se repiten las situaciones genealógicas en nosotros, ¿sí? Como encontrar formas de alguna manera liberarse de eso que también me gusta llamar las maldiciones, hechizos, brujerías familiares. Ujú. La brujería familiar, ¿eh? La maldición Sí, que se hereda, ¿eh? Que esto pasa, es decir, claro. personas que nacen en una familia y que parece que tengan siempre el mismo problema con el dinero o la abundancia y que no sepan salir de ahí. Eso es una brujería familiar y se puede deshacer, nos podemos liberar de esa maldición. Sí, sí, sí. Además que la psicomagia es muy eficaz con lo que es material, porque la psicomagia actúa mucho en el cerebro reptiliano, en el cerebro primario, y digamos que pues el dinero tiene mucho que ver con las necesidades básicas. Es decir, que el cerebro reptiliano se ocupa del territorio, del alimento y de la descendencia, la sexualidad, ¿no? Y cuando alguno de esos aspectos es afectado o corre peligro, pues entra toda esta situación adrenalínica, ¿no? Pues hay muchas heridas a ese nivel, al nivel de lo más primario, y la psicomagia actúa muy bien ahí porque su cerebro es ritual. Entonces los rituales los recibe muy bien, ¿eh?
Y como es un lenguaje muy inconsciente, no se puede llegar al cerebro reptiliano siempre con lo racional. Entonces, a través de lo ritual él lo entiende. Es como hablar chino, ¿no? Es la imaginación, Es muy ¿no? Es el lenguaje de la simbólico, es imaginación. metafórico. Sí. Metafórico. Muy bien, metáforas. Fíjate, Cristóbal, la psicomagia es poderosísima, ¿eh? Es decir, yo... Sí, siempre, eh, siempre funciona. No siempre sí, funciona como uno se imagina que va a funcionar, eso, pero eso, siempre eso. funciona porque es como una especie de trauma al revés, un trauma positivo. Ajá. Entra en las profundidades del inconsciente como una semilla y uno no siempre sabe dónde van a ir las raíces, pero de que funciona y afecta, afecta, ¿no? A veces hay actos que tienen efecto unos meses después o a veces Ah, años después. Sí, cierto. pero sí, siempre es Fíjate, fuerte. Cristóbal, ahora me viene un acto que yo hice de psicomagia que me aconsejó tu propio padre, Alejandro, en una tertulia que tuve con él hace mucho tiempo, ¿eh? Te hablo de... Yo aún tenía pelo, imagínate. Te hablo del año 2000, fue el año 2003, un programa que yo hacía en una radio local en Tarragona hace mucho tiempo. Y tuve una tertulia precisamente por teléfono, entró Alejandro Jodorowsky, fue realmente magnífico, fue un placer poder charlar con él. Y yo le dije, ¿no? Porque yo en aquel momento explico mi caso para que entendáis hasta qué punto la psicomagia puede ayudaros, ¿no? En lo material, Sí. porque como explicaba Cristóbal, va directamente al cerebro reptil, ¿no? Y yo tenía un problema, una circunstancia. En aquella época yo era director comercial de aquella emisora. Estábamos a punto de lanzar un nuevo proyecto editorial. Necesitábamos conseguir 20.000 euros en patrocinadores y publicidad en una semana para poder lanzarlo, porque fue todo muy rápido. Y yo a tu padre Cristóbal le pedí un acto psicomágico ahí en la tertulia y dije, a ver, Alejandro, por favor, ayúdame. ¿Qué puedo hacer? Y me dijo algo sencillo, me dijo, cógete un billete. Si puede ser de 500 euros, mejor. Coge ese billete de 500 euros y póntelo en los genitales, dentro de los calzoncillos. Y camina con ellos. Cuando vayas a hacer visitas como comercial a ver a un cliente, siente esos 500 euros en tus genitales. Y Cristóbal, en una semana, 20.000 no, 26.000 euros conseguí para ese proyecto editorial. De acuerdo que me esforcé, hice muchas visitas, todo lo que tú quieras. Pero estoy seguro que ese acto me ayudó muchísimo. Y siempre te estaré agradecido a tu padre por aquel acto psicomágico que en su día me recomendó. Es un ejemplo, ¿eh?, de cómo la psicomagia funciona, Cristóbal. Y muchos más Bueno, ejemplos que mira, podríamos poner, ¿no? hay actos que son actos que te podría decir que son actos de manual, ¿no? También para las mujeres, ¿qué hacer? Una mujer puede tomar una moneda y introducirla en la vagina para ir a hacer lo mismo, ¿no? A trabajar, etcétera. Se pueden poner dos billetes, uno debajo de cada pie, con la foto de tu papá y de tu mamá para que te apoyen. Se pueden plantar semillas dentro de un billete de 5 euros, ¿sí? Y plantar una planta, también se puede hacer eso. Uno puede pintarse todo de dorado y salir a pasear a las Ramblas y vestido de dorado y de dorado y de dorada, ¿no? También. Tantos actos, hay muchísimos actos de manual. Y eso, oye, vestirse de dorado. Me acabas Sí, de dar sí, una sí, idea, Cristóbal. Me acabas de dar una idea. pintarse todo el cuerpo de dorado, ¿no? Pintarse todo el cuerpo de dorado y vestirse todo de dorado y de dorada y ir a afirmar su riqueza en el mundo, que en el fondo la riqueza y la abundancia tiene que ver con el dar, con ser capaz de generar una energía que enriquece a los otros. Esa pienso yo que es la auténtica abundancia, ¿no? Cuando uno se convierte en un dador, en una dadora, que tiene que ver con reconocer que no hay carencia fundamentalmente, ¿sí? Y que si hay algo que no va, es que hay algo que corresponde también descubrir. Y eso es lo que le decía a esta persona, ¿no? Ahora tiene esta necesidad, pero yo pienso que intuitivamente, ¿no? Como te dije, tiene algo que pagarle a su papá y a su mamá para hacer otra vida, porque posiblemente tiene una vida condicionada por los deseos de los padres, ¿sí? Se me viene ahora una pregunta,
Cristóbal. Por cierto, que la gente del chat está agradecidísima con estos actos psicomágicos de manual que ha recomendado, y muchos ya dicen que los van a poner en práctica, y muchos dicen que ya se han apuntado a la experiencia del 16 de septiembre. Recordad que Cristóbal Jodorowsky estará en este evento en exclusiva para Galaxia, 6 horas con Cristóbal. Lo podéis seguir presencial y online. Presencial lo haremos en una sala perfectamente acondicionada, con todas las medidas de seguridad habidas y por haber, así que estaréis cómodos precisamente para aprovechar al máximo toda esa iniciación a la psicomagia que os hará el propio Cristóbal. Tenéis toda la información en galaxiatv.com. Me viene una pregunta, si a veces, no sé yo si los problemas que podamos tener con la abundancia, la prosperidad o con el dinero, es porque rechazamos también a la sombra, ¿no? Negamos el poder de la sombra, aquello que repudiamos de nosotros mismos. Nos negamos a aceptar esa parte sombría, oscura, al diablo que mora entre nosotros. Es que comprender la sombra, no creo que es la sombra, son los contenidos de la sombra. Todos vivimos en la sombra. Es decir, que lo que hay, lo que nos une a todos es el misterio, es lo sombrío, ¿no? Todos estamos en un contenedor, que es el vacío, la divinidad, es un contenedor, esa es la sombra, ¿no? Lo que nosotros seríamos como, casi podríamos decir que nosotros seríamos la sombra de la sombra. Porque la sombra no la podemos ver, y lo que somos nosotros es como, ¿cómo decir? Es decir, que somos lo que es la parte ignorante de la divinidad, es al revés. Yo pienso que la sombra, voy a decirlo como lo veo yo, la sombra es lo luminoso, y lo que nosotros queremos ser consciente es lo inconsciente, es lo oscuro. Nosotros somos la parte inconsciente de nuestra propia conciencia. Pero bueno, son visiones filosóficas. Pero es fundamental integrarse completamente, es verdad. Integrar a los aspectos que cuando fuimos niños y niñas tuvimos que tirar por la borda, ¿no? Y eso entra en la sombra. Todas nuestras grandes cualidades en general son botadas, enterradas, encriptadas, porque tenemos que caber dentro de una familia que nos pide que seamos de una cierta manera. Entonces, digo, nuestras creatividades o emociones o nuestros propios instintos, nuestra animalidad, nuestra espontaneidad, etcétera, ¿no? Entonces aprendimos a reprimirnos. Y cuando hablas de la sombra, es como, yo pienso que es como ir a rescatarse a uno mismo y a una misma, a rescatar todos los valores que están en nosotros. Y ahí retomo el acto de pintarse de dorado y salir a la calle, porque es como reivindicar el valor, ¿no? El valor que existe en nosotros. A veces te dicen, pero ¿quién eres tú para sentir que tienes valor? Y en el fondo, ¿quién no soy? Porque soy yo, ¿por qué no voy a revelar mi valor? Digo, es intrínseco al ser humano el valor, ¿no? Entonces es como hacer ese viaje, ¿no? Ese viaje del alma, ese viaje que también se describe en los mitos, en la Odisea, en la Ilíada, en el Mahabharata, en la novela del Conde de Montecristo, de ir a recuperar el tesoro perdido. Y yo pienso que esa es la sombra. Por eso que es importante como ubicar la situación de la sombra, porque la sombra no es lo malvado, no es lo malo, es lo bueno. Lo que hay en la sombra es lo puro bueno que tuvimos que votar, ¿sí? Y podríamos decir que nosotros, cuando no nos hemos integrado con nuestro puro bueno, hay esa parte de nosotros que creemos ser lo que somos, que es una parte coja, y que le falta todo el resto. Entonces, pintarse de oro es como comenzar un camino hacia la recuperación de su propio ser. Ya me veo mañana, Cristóbal, centenares de personas disfrazadas o pintadas en oro, deambulando por las Ramblas de Barcelona, ¿eh? Ya lo estoy viendo, ¿eh? Por cierto, que me viene ahora, te estaba escuchando
y me viene, creo que es una cita de Carl Gustav Jung, no estoy seguro, ¿eh? Pero él decía, nacimos siendo originales y morimos siendo una copia. Pues se trata de recuperar esa originalidad, ¿no? Aquello que nos hace Sí, singulares. sí, sí, sí. Digo, morimos, creo que le falta algo a la frase, ¿no? Sí. Morimos una copia si no hacemos nuestro trabajo, si no hacemos nuestra Odisea, nuestra Ilíada, ¿no? Si no nos lanzamos a la aventura. Eh, es toda una aventura irse a buscar a uno mismo y a una misma. Digo, por eso ustedes se llaman buscadores, ¿no? Buscadores, Jeff Ujú. hablaba de eso, buscadores de la sabiduría, buscadores de sí mismos digamos, el verdadero camino es un camino hacia adentro. Pues vamos a emprender esa odisea, nuestra Ilíada particular. Una buena manera de empezar sería este 16 de septiembre, en esta experiencia, esta iniciación en la psicomagia que hará el propio Cristóbal Jodorowsky en este evento exclusivo para Galaxia, que haremos presencial en Barcelona y que también podréis ver online para todo el mundo. Aún queda alguna plaza disponible para presencial, os podéis apuntar en la propia página web, que es galaxiatv.com. Cristóbal, como siempre, es un placer hablar contigo y aventurarnos, ¿no?, en las profundidades del inconsciente y en esto tan fascinante que es la psicomagia. Cristóbal, muchas gracias. Un gusto.